bueno sería que en algún momento escuchara estudios bíblicos en contra de su posición. Y ustedes se van a dar cuenta de que los que están en contra de esta posición, de que la salvación no se pierde, curiosamente, todos los versículos que exponen y ponen encima de la mesa no tienen sentido. Entonces así usted va fortaleciendo su propio punto, porque no va a poder incluso contrarrestarlo nadie. Cuando la doctrina está sana, todo cuadra. ¿Bien? Entonces cuando nosotros vemos que nosotros enseñamos que la Biblia es perfecta, la Biblia no tiene taras, no tiene mellas, es inerrante, no tiene errores, es infalible, y sobre todo el punto radica en que la Biblia es la verdad de Dios, ¿bien? Y que la Biblia, aparte de ser la palabra de Dios, toda la Biblia es inspirada. Por lo tanto, no va a faltar que en algún momento alguien le contradiga eso, ¿no? Y se lo contradiga con versículos y con conceptos bastante coherentes en todo caso. Bien, entonces yo le puse ahí en signo de interrogación que si la palabra de Dios era inspirada. Quizás a muchos le podría hacer ruido eso, cómo se le ocurre hacer esa pregunta si es como casi obvio. Entonces en teología, mientras no se estudie, nada es obvio, nada se debe dar por sabido, salvo que uno se confronte a esa situación. Bien, entonces nosotros vamos a ver en esta tarde eh, algunos conceptos. La idea no es que quedemos con dudas, sino que al contrario quedemos con afirmaciones. Bien, entonces nos vamos a poner un poquito contra la muralla y ahí vamos a ver qué sacamos. ¿Les parece? Entonces la primera diapositiva dice la palabra inspirada. ¿Pero qué es esto? Porque algunos teólogos, traductores también pueden apelar a decir que la palabra de Dios es inspirada, pero también es exhalada, ¿no? Exhala desde la boca de Dios. Entonces también hay un elemento que es bastante interesante. La verdad bíblica es exhalada de Dios. Bien, entonces aquí vamos a ver el tema esto de la palabra que es inspirada. Eso, Claudio. Entonces nosotros ahora vamos a ver que, según de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, toda escritura es inspirada por Yahweh y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Incluso aquí nosotros podríamos hablar de la virtud, de la obra, de la ética, de la moral, ¿cierto? Entonces, toda escritura es inspirada ¿para qué? Para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Para eso sirve la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos es suficiente para abocarse a todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Él abarca todas las áreas de nuestra vida a través de la Escritura. Y si alguien dijera que Dios también se dirige al hombre a través de una voz audible, bien, no hay ningún problema, pero si eso no es una regla, sino que es una excepción, que Dios hable en forma directa al ser humano, bien, porque desde que se cierra el canon bíblico, toda la escritura nos es suficiente para abordar todas las áreas del ser humano. O sea, aquí hay una pregunta súper interesante. Cuando Pablo le habla a Timoteo, en esta carta, que es la segunda, no estaba el canon cerrado. Aún falta que Pablo esgrima algunas cartas a los filipenses, ¿cierto? A los romanos. O sea, toda la escritura no estaba cerrada. Entonces la pregunta que salta de inmediato es, ¿a qué escritura se refiere Pablo cuando dice que toda escritura es inspirada? Tendría que haber sido entonces el antiguo pacto.
tendría que haber sido las palabras que enunció Yahweh a través de los profetas de oficio, o a través de la Torá, la Mishnah, la Tanakh, el Talmud y todos los libros que ya estaban acaecidos. ¿Bien? Porque aún le faltaba a Pablo escribir. O quizás Pablo se refiere a que toda escritura es inspirada, tanto la pasada, la presente y la futura. ¿Bien? Y pareciera que esa tercera opción es la que corresponde. O sea, toda escritura pasada, presente y futura que corresponde a la verdad teológica es exhalada, es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para que el salvo, el hombre y la mujer de Dios sea perfecto. ¿Ustedes se recuerdan qué significa la palabra perfecto? Perfecto igual a, ¿se recuerdan? Perfecto igual Maduro. ¿a qué? Maduro. ¿Cuánto? Madurez. ¿Maduro? ¿Maduro? Maduro. Perfecto, eso es, maduro. Entonces, a Maduro. fin de que el hombre y la mujer de Dios sean maduros, enteramente Maduro. instruidos para una buena obra, para una buena acción, para una buena ética, para una buena moral. Entonces, para eso sirven las predicaciones. La predicación de martes, jueves, domingo, a través de los ministros, sirven ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Si una predicación, si un mensaje, si una enseñanza no enseña, no reprende, no corrige, no instruye, ahí hay un error. ¿Bien? Ahora puede ser que la enseñanza sea tan solo, la palabra de Dios sea tan solo para instruir, tan solo para corregir, tan solo para reprender, tan solo para enseñar. Pero tienen que estar estos elementos dentro del mensaje. Obviamente, el elemento central de la predicación es Cristo, ¿no? Una predicación cristocéntrica. Sigamos a la siguiente. Esta es la diapositiva que les puse, ¿cierto? Dice, toda escritura es inspirada. ¿Hay alguien que diga algo de eso? ¿Alguien me puede decir, Juan Carlos, en realidad me parece que no? ¿O todos coinciden que sí? ¿Alguien dice que no? ¿O todos dicen que sí? Quizás. ¿Juan Carlos? ¿Ya, sí, Rafael? Partiendo de la base que toda la escritura, ¿cierto?, viene de Dios, de Yahweh, ¿cierto? Hay escritura que es inspirada porque la permite, o sea, porque viene de Dios, del Espíritu Santo, y otra que es histórica, ¿cierto?, que no vendría siendo como inspirada, pero permitida por Dios. Bien, perfecto. ¿Alguien dice algo? ¿Alguien dice algo más? Sigamos. Ahí vamos a resolver. Pero bien, Rafael, perfecto. Entonces, el punto está en que nosotros debemos quedar en jaque a nosotros mismos. Ustedes mismos déjense en jaque y háganse la pregunta de vuelta. Si usted dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, entonces si alguien le dice, oye, pero ¿estás seguro que toda la escritura es inspirada? ¿Es exhalada? Entonces aquí nosotros vamos a ver algunos puntos. La próxima, por favor, Claudio. No es para que quedemos en jaque, sino que básicamente es para que nosotros podamos entender mejor. ¿Bien? Rodolfo, si podrías mutear No, estoy sin pantalla. pero podrías mutear el audífono. Sí, Dice, voy a bloquearlo. dale, dice 1 Corintios 7:12. Dice, Ahí. pero a los demás digo yo, no el Señor. Bueno, es que quedamos. Toda la escritura y todo lo que dijo Dios inspirado parece que no. Porque aquí dice, pero a los demás digo yo, Pablo, no el Señor. Entonces lo que les acabo de decir, se los digo yo, no el Señor. ¿Bien? Entonces eso podría dar pie a pensar que no es inspirada. Hay ciertas partes de la escritura que no son inspiradas, porque fue Pablo el que lo dijo. ¿Bien? Romanos 16:22. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor.
Pregunta, ¿eso fue inspirado? El Espíritu Santo le dijo a Tercio, escribe Tercio, saluda a los hermanos. Tercio hace una suerte de paréntesis en la escritura que Pablo te está dictando, y tú aprovechas de saludar a los hermanos de Roma. Entonces, ¿qué eso fue inspirado? Cuando dice yo, Tercio, que escribo esta epístola o esta carta, os saluda en el Señor, ¿eso es una inspiración? Así como la de arriba, cuando dice Pablo, a los demás digo yo, no el Señor. ¿Perdón? ¿Qué pasó ahí? Segunda Timoteo 4:13. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas. ¿Y eso que fue inspirado por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le dijo al escritor de Pablo, le dijo a Timoteo que le trajeran la capa a Pablo, que dejó en Troas. Entonces hay tres elementos ahí que dan a entender, supuestamente, al parecer, quizás, tal vez a lo mejor, de que no todo es inspirado. ¿Bien? Y en algún momento Pablo incluso hasta podría decir, esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor. A ver, ¿pero cómo? Sí, porque yo también tengo el Espíritu, dice Pablo. Entonces, si alguien le dice a usted, es que no todo es inspirado, pues, hermano, porque mire, ¿qué inspiración va a tener que Tercio diga, traiga, no sé, le saludo yo, o tráigame el capote? Se dan cuenta que hay algunos pincelazos por ahí que pareciera tal vez quizás a lo mejor que no todo es inspirado. Bien, la que sigue, por favor, Claudio. Entonces, así como un poco Rafael aludía, hay libros que no son inspirados, que son históricos. Entonces, no tan solo el capote, no tan solo el saludo, no tan solo en que yo les digo, son elementos que no son necesariamente o básicamente inspirados. Bueno, ahora tenemos más encima que hay varios libros que no son inspirados y están puestos en la escritura, están puestos en la Biblia. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Toda escritura es inspirada? ¿Y qué pasó con estos libros que no son inspirados sino que son históricos? Porque si son históricos es porque no son inspirados. Y si son históricos, podríamos tener incluso el derecho, comillas, de ponerlo en el canon o no ponerlo en el canon. Como los macabeos, como Tobías, como Judith, qué sé yo. Entonces, como no son inspirados, podemos tener la diferencia de ponerlos o no ponerlos en el canon. ¿Ves? Entonces, como algunos son inspirados, sí o sí los ponemos. Ahora, puede ser que muchos libros que fueron inspirados, pero no fueron canónicos, porque no alcanzaban a entrar al canon cuando se cerró el último. Entonces, si decimos que toda la escritura es inspirada, y ya tenemos, incluso, dejémoslo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dejémoslo en 10 por último para cerrar. 10 libros que no son inspirados. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Toda la escritura es inspirada? La que sigue, por favor, Claudio. Entonces, pregunta, ¿no se suponía que toda la escritura era inspirada? Inspirada. Y ahora vemos que no todo es inspirado, incluso hay libros completos históricos que no son inspirados, incluso sin incluir Primera y Segunda de Macabeos, que aparecen en el tiempo del silencio de los 400 y tantos años, entre Malaquías y Juan el Bautista. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Alguna respuesta, hermanos, amados? ¿Qué hacemos acá? Juan Carlos, una consulta. Uh-huh. En este mismo capítulo donde está sacando este texto, un poquito más arriba, Pablo le habla a Timoteo también acerca de las sagradas escrituras. ¿Cómo también ahí distinguir qué involucraban, hasta o cuántos libros o qué tipo de escrituras, digamos, contemplaban estas sagradas escrituras que Timoteo había aprendido desde su niñez? Sí. Bueno, sí o sí se refiere a la Tanakh. Ya. Se refiere al Pentateuco, a los Salmos y a los Profetas. Uh-huh. Claro, porque todos esos libros estaban netamente inspirados. Eran exhalados de parte de Yahweh, sobre todo las profecías mesiánicas. Entonces,
a medida que vamos pasando este tema, vamos a darle un poquito más luz sobre ese punto, para no cerrarlo enseguida, ¿ya? La próxima, por favor. ¿Alguien quisiera comentar algo más o no? Por último. ¿Será? Disculpe, Hermana Karen. cuando se habla de inspiración, necesariamente lo que yo pienso es si todo es producto de Dios y todo lo que ocurre es de Dios, lo que uno escribe, aunque sea histórico, Dios lo permitió que uno lo escribiera. Por lo tanto, por ahí entraría la inspiración. Bien, perfecto, ay, no se hermana. ríe. Ya, una estrellita para usted. Perfecto, hermana, perfecto. Entonces dice, ¿cómo se puede resolver esto? ¿Toda la escritura es inspirada por Yahweh? La respuesta es sí. Es un rotundo sí. Entonces, ¿cómo resolvemos esto de yo tercio el que los saludo, tráigame el capote que dejé en Troas, no lo dice el Señor, lo digo yo, no lo digo yo, lo dice el Señor? ¿Cómo resolvemos esto entonces? ¿Ya? La que sigue, por favor. Dice, la palabra inspirada no significa que el escritor estaba escribiendo en una suerte de éxtasis, como si fuera un robot, con su conciencia inactiva. Bien, es como esta escritura rápida, ¿no? Es como inconsciente. Escribe, 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 escribe. No, no, no. Dice la palabra inspiración denota que Yahweh movió, permitió y asistió en el interés de algún escritor para hablar de sus cosas para interés de otros. Por lo tanto, toda la palabra de Yahweh es inspirada, incluso en los libros históricos. ¿Bien? Como dice la hermana Karen, todo emana de Yahweh, todo emana de Él. Entonces, todo don perfecto, toda dádiva perfecta, toda inspiración de algo beneficioso, proviene de Yahweh, es inspirado por Dios. No como una suerte de robot que escribe, sino que Dios puso el interés, lo movió para. Por eso que los escritores tienen también su propia pluma, ¿no? Se le nota cuando es Pablo es el que escribe, se nota cuando es Sofonías el que escribe, se nota cuando es Moisés el que escribe. Claro que para esto hay que tener un estudio más acabado de la escritura para darse cuenta que no son los mismos autores. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cómo llamarlo? Reconoce, respeta la forma de la escritura. Entonces, el escritor también escribe desde su perspectiva, desde su temperamento, incluso desde su personalidad, ¿no? Desde su carácter. Nosotros vemos a Pablo con un carácter bastante duro, no es el mismo carácter que tiene Juan. Se nota la pluma de Pablo a los Corintios y también se nota la pluma de Juan en el Evangelio, ¿no? Así que eso es más o menos. Vamos todavía en el proceso ya. La que sigue, por favor, Claudio. En conclusión, la Biblia contiene la verdad inspirada y es la verdad inspirada. Entonces, la Biblia contiene la verdad y es la verdad. Es decir, que no tan solo es la verdad, sino que también la contiene. Las dos cosas también. Porque esa pregunta en algún momento teológico se las van a hacer. A ver, hermano, mire, ¿la Biblia contiene la verdad o la Biblia es la verdad? Las dos respuestas también, porque la Biblia no tan solo contiene la verdad, sino que es la verdad en sí misma, porque toda la verdad está inspirada por Dios en la Escritura. Entonces, el predicador puede tener total confianza, total plataforma, ¿cierto?, para tener un denuedo, una fuerza para predicar, porque lo que está en la Escritura es verdad. Es inerrante, es perfecta. Entonces, podemos tener toda la seguridad en poder explicarla, predicarla con fuerza y con seguridad, porque realmente es y contiene la palabra de Dios, la Biblia, por decirlo así, ¿no? Eso. La próxima, Claudio, ¿algún comentario, hermanos?
Dice, si la Biblia dice que el mar rojo se abrió, es porque se abrió. Así es simple. No es cuestionamiento ahí. Pero ¿cómo se va a abrir? Mira, si la Biblia dice que se abrió, es porque se abrió. Si la Biblia dice que un gran pez se tragó a Jonás, es porque se lo tragó. Punto. No hay más. Si la Biblia dice que la zarza ardía y no se consumía, es porque ardía y no se consumía. Si la Biblia dice que Eliseo hizo flotar un hacha, es porque hizo flotar un hacha. Aunque parezca extraordinario, aunque parezca fuera de la lógica, de la, ¿cómo llamarlo?, de las fuerzas cósmicas, ¿no? Que es imposible que un hacha flote en el agua, es imposible que un mar se abra, ¿no? Todo eso es posible porque la Escritura así lo dice. Entonces nosotros debemos estar seguros en lo que predicamos es verdad. Bien, eso es. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, hermano Juan Carlos, bueno, usted nos hace pensar. Y yo pienso Sí. que, bueno, como decía la hermana Karen, uno no puede dudar de la palabra si está, bueno, estos hombres de Dios escribieron a través de la relación que tuvieron con el Señor, a través de una verdad. Entonces, difícilmente uno puede decir que es mentira o puede dudar. Para mí, bueno, uno ya está más crecidita. Y cada uno tenía su estilo. Entonces, yo creo que eso va por la relación y por lo que ellos han aprendido, han escuchado de Dios, los hombres que escribieron la palabra. Entonces, se supone que el Espíritu Santo a nosotros nos confronta, nos amonesta y también nos inspira. Entonces, yo creo que esos hombres que caminaron con Dios, caminaron y escribieron la palabra de Dios. Exactamente. Eso Entonces el predicador, gracias, tiene que tener esa solvencia, ¿no? Tiene que tener esa prestancia de seguridad. No puede estar dudoso el mismo predicador. ¿Será verdad lo que estoy diciendo? ¿Realmente esta mujer se convirtió en sal cuando se dio vuelta para mirar a Sodoma y Gomorra? ¿Realmente el gran pez se tragó a Jonás? ¿Cómo este hombre va a estar algunas horas o no sé, un día y medio, dos, no sé, camino a Nínive debajo del agua? O sea, ¿cómo respira? O sea, todo suena ilógico. Entonces esas cosas uno tiene que tener unas convicciones reales. Pueden haber detalles, me explico. Es que, hermano, no fue un gallo que cantó 3 veces antes que Pedro negara, sino que fue un levita que tocaba un corno o tocaba una trompeta o algo, ¿no? Y a eso se le llamaba el gallo, que tocaba, cantaba para dar las horas. O que no fueron cuervos los que alimentaron a Elías, sino que la palabra cuervo viene de una derivación que se le llama negro, y eran beduinos que pasaban y lo alimentaron. Ok, ya, está bien. Podemos conversar de esos puntos. Pero independiente de los detalles externos que engloban la situación, no ensucian la situación misma. O sea, en discutir si fue un cantor, el que cantó antes que Pedro negara, o fue un gallo. Raro lo del gallo, porque en ese tiempo no se criaban gallos. Nosotros nos debemos quedar con la sustancia del relato. ¿Bien? Con la sustancia del relato. O sea, de que sí sucedió algo profetizado por Cristo que iba a suceder antes que Pedro negara. Entonces uno no se puede enredar con los detalles, sino que uno tiene que quedarse con la base, con el núcleo. ¿Bien? Eso es un poco la idea. Ahora, para seguir, Deuteronomio 29:29. Esto es un clásico dentro de los teólogos que dice: las cosas que están secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, nuestro Dios, pero las cosas que han sido reveladas, que se le sale un velo, ¿cierto?, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, es decir, para los hebreos y para todas sus generaciones, y también para nosotros, para que podamos observar todas las palabras de la Torá. Bien, entonces, como bien dijo una hermana, que siempre lo repito, que aludió, esgrimió un concepto diciendo que nosotros no sabemos nada y nunca vamos a saber nada si Yahweh no lo muestra. O sea, nosotros deberíamos estar agradecidos de esto, porque si no lo sabíamos, ahora lo sabemos tan solo porque a Dios le ha placido que lo sepamos en los tiempos que a Él también le ha placido que lo sepamos.
Incluso si ustedes se recuerdan, hay pasajes bíblicos que dicen que Cristo apareció en el tiempo que estaba establecido, y Pablo alude de que también la sabiduría para entender todas estas cosas. Así de simple. La iglesia primitiva hay muchas cosas que no las sabía. El rapto de la iglesia, Pablo se lo revela ya casi al último a los tesalonicenses. Entonces, todos los tiempos han sido establecidos por Dios. Ustedes se preguntan, mira que me hubiera gustado saber esto hace 5, 7 años o 10 años atrás. Bueno, no vamos a recuperar el tiempo, pero por lo menos este es el tiempo. Entonces, hay varias cosas secretas que no las vamos a saber nunca. Incluso quizás en el cielo el Señor las va a revelar. Pero mientras tanto nosotros ocupamos las reveladas, las iluminadas. Las secretas, imposible. ¿Bien? ¿Algún comentario, hermanos? Hermano Juan Carlos, eso también tiene que ver mucho también, por ejemplo, con la convicción y la conversión de las almas, porque si no se lo revela el Señor, si no lo llama el Señor, si no lo toca el Señor, porque se supone que el Señor es quien nos llama, el que nos toca, el que nos amonesta en algún momento, Sí. para la conversión, para el arrepentimiento, para la convicción de pecado, también vendría siendo como parecido, ¿no? Sí, lo que sí hay que hacer ahí un punto. Dame la próxima diapositiva, Claudio, por favor. Porque ahí hay que hacer un punto. Bueno, dice cuáles son las secretas y cuáles son las reveladas. ¿Por qué hay que hacer un punto? Porque puede ser que alguien, entendiendo esto o entendiéndolo en forma equivocada, piense de que, mira, a mí el Señor no me ha llamado. ¿Ya? El Señor no me ha llamado, entonces como no me ha llamado, yo no soy responsable de ir a la iglesia o de aceptar a Cristo porque el Señor no me ha llamado. Entonces como no me ha llamado, cuidado con eso, porque también se puede caer en ese error cuando no se entiende la idea. ¿Por qué? Porque esa suerte de excusa está mal estructurada. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a todo ser humano desde la cruz. O sea, hace 2024 años que Dios está llamando a Pepito, y Pepito se sigue excusando de que yo no sé, si a mí no me ha llamado. O si te está llamando hace 2024 años que está con los brazos abiertos. ¿Se entiende? Entonces, este es un concepto global. No son situaciones puntuales, sino que el concepto está en que Dios ha establecido los tiempos para el hombre. Lo que sí el ser humano, incluso los discípulos le preguntaban al Señor, Señor, enséñanos un poquitito más de lo que va a suceder, y el Señor les dice, a ustedes no les corresponde saber los tiempos. ¿Se recuerda? Las sazones. Entonces es como decir, a ustedes no les interesa saber los tiempos de los tiempos. Ustedes simplemente enfóquense en su trabajo, porque Dios es aquel que llama y perfecciona. Ahora, sí puede ser que en los tiempos justos, Dios llame a ciertas personas en forma puntual y la llame en forma directa. Pero en lo global, Dios está llamando a todo ser humano al arrepentimiento y que le busquen a través del último pacto que ha hecho la sangre de su Hijo. ¿Bien? Entonces dice acá, ¿cuáles son las secretas y cuáles son las reveladas? Esto es súper importante para los hermanos que predican. Hagamos la próxima, por favor, Claudio. ¿Cuáles son las secretas y reveladas? Aquí, las secretas, esto, aunque usted se pare de cabeza, no las va a poder entender. Así de simple. La eternidad, posible entenderla. Un Dios eterno, que siempre ha existido. No hay cabeza que pueda entender eso. La inmortalidad de Dios. Dios nunca muere. Nunca. La invisibilidad de Dios. Dios está en todo momento, en todo lugar. La inmutabilidad. Dios no cambia, sigue siempre el mismo. Los años no pasan por él, por decirlo así. La omnipresencia. En este mismo segundo está con nosotros, en este mismo segundo está con la iglesia en China. Iglesia que quizás está orando, clamando, gimiendo, buscando para que no sean muertos o encarcelados. Y está con ellos, y está con nosotros. La omnipotencia. Él es dueño de hacer lo que quiera. Así de simple. Y podernos usar a nosotros como sus ministros, incluso para resucitar a alguien. O sea, el poder de Dios es ilimitado.
Incluso más, nosotros a veces banalizamos o minimizamos este concepto de la omnipotencia. Bueno, el Señor puede hacerlo, hermano. El Señor puede hacerlo, hermano. No, el Señor puede hacerlo. Sí, sí sé que puede hacerlo. Pero el concepto es más amplio. Me explico. Lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Si para el hombre es imposible salvarse, para el hombre es imposible redimirse, para el hombre es imposible entrar al cielo, para Dios es posible. Dios hace un plan perfecto para que el hombre sea salvo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces ese concepto de omnipotencia uno debería sublimarlo. Sublimarlo. Más allá de que, no sé, hermano, no se preocupe, si el Señor puede hacerlo, si el Señor tiene poder para hacerlo. No, hermano, es mucho más amplio, mucho más grande, mucho más potente. Dios puede hacer que su Hijo muera en la cruz y resucite para nosotros. Es mucho más amplio. La omnisciencia, Dios antes que nosotros hablemos, Él ya lo sabe. Dios sabía que el ser humano iba a caer en pecado. ¿Cómo lo supo? Por la omnisciencia, un conocimiento previo. Entonces, antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese, antes que este abismo, ¿cierto? De agua y tierra, se convierta en mundo, en este caso en tierra, ¿cierto? En la tierra, el cosmos, Él ya sabía que el hombre iba a caer en falta. Entonces, hay cosas que son, pero no te pueden caer en la cabeza. Ni aunque nazcamos de nuevo, vamos a entender ese tipo de cosas. Porque son simplemente cosas que le corresponden a Dios saber en su poder y potestad. La que sigue, por favor, Claudio. ¿Algún punto sobre eso que acabo de comentar? ¿Algo, hermano Marco? ¿Algo? ¿Algún punto? Nuestra hermana Rosa tiene la mano levantada. ¿Ya? Voy a un Hermano saludo. Juan. Buenas tardes, hermano Juan Carlos. Mire, yo quería preguntar con respecto a lo anterior, los rollos del Mar Muerto, ¿fueron ¿Ya? inspirados? Porque se supone que esos rollos fueron retirados del canon, ¿cierto? No entraron en la Biblia actual. Y antes sí eran. ¿También son inspirados? No, los rollos del Mar Muerto están dentro del canon. Está Isaías. No, si están dentro del canon. Incluso eso fue hasta, mire, por decirlo de alguna manera, el mundo se paralizó. Cuando encontraron esos rollos, todos quedaron pero en jaque. Todos contra la muralla, expectantes de que cuando los revisaran, si tenía coincidencia con los textos de Isaías de ahora. Y estaba, pero el mundo en ascuas, todo el mundo cristiano, musulmán, incluso judío, es como decir, paren las prensas, ¿bien? Paren las prensas, porque no se sabe qué va a suceder acá. O sea, este es el gran momento. Acá se destruye todo o somos ratificados en nuestra posición. Entonces, ¿qué sucedió? Que los rollos fueron extraídos, fueron revisados y son exactamente la teología que nosotros manejamos. Entonces fue un alivio tremendo, como que volvimos a respirar, ¿no? Y sí, los rollos del Mar Muerto son textos que no son apócrifos, no son ocultos, no son deuterocanónicos, sino que estaban dentro del canon, así que en esa parte como que nos volvió el alma al cuerpo, ¿bien? Así que no, estaban dentro del canon, sin ningún problema. ¿Algún punto, hermanos? Gracias. Nuestra hermana Carolina nos dice, por ser inspiración divina, está excluida de errores. O está excluida de errores. Bien. Los errores o supuestos errores pueden ser de transliteración, de paráfrasis o traducciones.
pero no es un error basal de inspiración. O sea, si vienen los testigos de Jehová, ponen su versión, la versión del Nuevo Mundo, y los mormones también, ¿qué es eso? ¿Es una palabra inspirada? No, ahí hay un montón de errores, pero esperamos que, mira, dentro de los mormones y de los testigos de Jehová, creo que hay errores casi satánicos, ¿ya? Casi satánicos y herejes y blasfemos. Pero dentro de todas las traducciones, transliteración y paráfrasis, dentro de la estructura religiosa, no hay errores de ese calibre. O sea, la Reina Valera 1960 tiene errores. La Thompson tiene errores. Una famosa, ¿cuál puede ser? La Scofield, la Dios habla hoy, la Félix Torres Amat, todas tienen errores, pero esos errores no son basales de mala intención, sino que se le presentó a los eruditos, ¿cierto? Ciertas palabras que calzaban muy bien para su tiempo, pero a nosotros no nos calzan tan bien. Pero son, comillas, errores que no son voluntarios para generar una herejía. Entonces, todas las Biblias que tenemos ahora, la Thompson, la Scofield, la 1909, la Félix Torres Amat, Felipe de Sio, y todo lo que ustedes puedan tener, la Biblia de la América, la Reina Valera Gómez, la Pechita, ¿no? La Kadosh y todo esto, perfectamente usted las puede ocupar, incluso barajar una con otra y encontrar la que a usted le parece, le hace más sentido. Ya hasta este momento, la que me hace mucho sentido es la Pechita, y la Kadosh, y la Félix Torres Amat. Y en cuarta o quinta posición, la Reina Valera 1960. La NBI. La NBI. La NBI hay que, sí, hay que tener mucho cuidado. Ajá. Claro, porque cambia algunas palabras que son muy basales. El tema de la sangre. Entonces, es mejor tener varias versiones en la mesa, sobre todo para nosotros que hacemos clases o tenemos el tema de las predicaciones. Tendríamos que tener un bagaje de 5 Biblias. Y su predicación y su sermón, háganlo en visión de 5 Biblias. No, ninguna es mala, pero ahora otra tiene más luz y más claridad que otra. Mire, por decir, la Félix Torres Amat, a mí me encanta, pero me fascina. Génesis 1.1. Génesis 1.1. En la Félix Torres Amat. Dice, y crió Dios los cielos y la tierra. Crió, de criar. Y dice, la tierra estaba empero informe y vacía. Informe. No dice desordenado, dice informe. Y esa palabra informe se adecua mucho al purismo de lo que se quería dar a entender. Porque la palabra desorden, que aparece en la 1960, da a entender como que estaba hecho y alguien lo desordenó. Lo cual no sucedió. Ahí se le echa la culpa a Satanás, lo cual no fue. No sucedió nada de eso. Entonces, cuando aparece la palabra informe, es decir, que no tenía forma. Y si no tenía forma, no se puede desordenar. Entonces, ahí hay varios conceptos que juegan para una mejor comprensión. Entonces, bueno sería que, insisto, ojalá 5 o 6 Biblias encima de la mesa para hacer una buena predicación. ¿Sigamos? ¿O alguien más quisiera comentar? O mientras tanto, veamos la próxima diapositiva. Y si alguien quisiera comentar algo, interrumpe nomás. Hermana Jacqueline Zamudio, la veo tan ensimismada. ¿Algún comentario o no? ¿No? Estoy concentrada, concentradísima. No, sí, lo vi, está concentrada. Ya entonces las reveladas, ¿cierto? ¿Qué es lo que ya está revelado a nosotros? Es lo que nosotros ocupamos, lo que está en nuestro corazón, lo que ha hecho vida. Entonces, ¿qué es? El amor. El amor de Dios llenó nuestro corazón. Eso es lo que está comunicado para nosotros, ¿no? El amor. La paz. Esa paz que no nos da el mundo, ¿cierto? Como dice la Escritura, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La misericordia, hemos experimentado la misericordia de Dios, ¿no? Eso es comunicable.
Dios es amor, Dios es paz, Dios es misericordia, Dios es bondad, ¿no? Hemos obtenido cómo se revela su bondad en nosotros, es un Dios benigno. Yo deseo el bien para ustedes, dice la Escritura. ¿Cierto? Ahí repetí la palabra paz, me equivoqué. Su paciencia. Claro, Él es paciente. ¿Alguien se recuerda el concepto de la nariz larga? ¿Alguien puede decir algo de eso que se acuerde? ¿Qué es esto del Dios de la nariz larga? Claro. Sí, está, o sea, hermano, ¿cómo se llama? Juan Carlos. Hermano Juan Carlos, que estoy haciendo la tarea y escuchando. ¿Ya? Dale, Orlando. Se dice que se le llamaba el Dios de nariz larga porque era tardo para la ira, entonces al respirar el aliento llegaba mucho a demorarse para que se pudiera irar. Entonces, por eso se le llamaba un Dios de nariz larga. Entonces, cuando uno aspira, cuesta inhalar. Como ahora cuenta hasta 10, dice. Bien, hermano Patricio. Bien, bien, perfecto. Te ganaste una estrellita. Genial. Mira, dame las cámaras, Claudio, por favor. Dame las cámaras un poquitito. Dame las cámaras y si me puedes hacer un zoom. Ya, miren. El concepto de la nariz larga es mejor verlo que escucharlo. Ya, el hermano tiene razón. Pero fíjense en lo que yo voy a hacer ahora, ¿ya? Imagínense que, no sé, mi hijo acaba de quebrar el plasma. ¿Bien? Costó como 400.000 pesos el plasma y lo acaba de quebrar. Entonces, me dice, hoy sabes que acaba de quebrar el plasma de la cocina. ¿Pero qué pasó? No, estaban jugando y le mandó un palo y lo quebró. Entonces, miren la actitud que voy a tomar ahora. Miren. Eso es. Eso es. Como diciendo, el ser humano cayó en pecado y necesita un castigo. Entonces la piensa, hace. Se demora. ¿Se entiende? Eso es. Bien, hermano Orlando. Bien, eso. Sigamos con la próxima diapositiva. Cualquier comentario simplemente interrumpe nomás, no hay problema. Dice, entre la revelación no entraría la justicia. ¿Te faltó alguna o no, Claudio, atrás? La justicia no entraría allí. Dame la diapositiva anterior, Claudio, parece que... sí, claro, la justicia. La paciencia, su benevolencia. Aquí hay un punto, sí, yo creo que en vez de paz, tendría que haber puesto la justicia, porque la justicia se revela en Cristo. Y lo curioso es que Dios hace misericordia para hacer justicia, y hace justicia para hacer misericordia. Así que, muy buen aporte, hermana Karen. Exactamente eso es. La justicia es revelada en Cristo, revelada en la cruz. Y la hermana Karen se ganó como 3 estrellas al hilo ahí, al tiro. Ya, la que sigue. Claro, la justicia. Dice, por lo tanto, el predicador tiene la capacidad de declarar un sinnúmero de atributos del Altísimo que se les han sido revelados a través de la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, técnicamente ya no hay más revelaciones, sino que hay iluminación de la revelación. Eso es teología, eso es sana doctrina, ¿no? Si alguien dice, no, es que Dios no está revelando, no, hermano, ya nos dejó de revelar hasta cuando se cerró el canon. Lo que hay ahora es una iluminación de la revelación.
De hecho, la Biblia dice, o da a entender que el libro de Apocalipsis es una revelación en sí misma. Revelaciones, ¿no? Apocalipsis, revelaciones. Entonces ya no hay más revelaciones, sino que simplemente hay una iluminación de la revelación. ¿Bien? Eso. Esto es súper importante e interesante. Dice, el mensajero y el mensaje adulterado. Porque a veces algunos están más interesados en el adulterio del matrimonio que en el adulterio de la escritura. La palabra adulterio habla de todo el contexto del adulterio, ¿no? Entonces dice el mensajero y el mensaje adulterado. Acá hay un punto que a veces las personas se dan ciertos lujos, ¿no? Se dan ciertos gustitos en que pareciera que es más importante el mensajero que el mensaje, ¿no? Y nos ponemos títulos rimbombantes y títulos y no sé, y pareciera que parece que el mensajero es más importante que el mensaje mismo. Pero aquí hay un punto que es importante que nosotros podamos siempre ver, y tiene que ver con el adulterar el mensaje, y no es difícil adulterarlo. Por eso que nosotros debemos ser un poquito más agudos en ser personas que están con el purismo teológico para no equivocarse. ¿Bien? Porque con el concepto que nosotros imprimamos en los hermanos, con ese mensaje o con ese concepto los hermanos se van a quedar. Entonces, ir después a sacarle eso a los hermanos es muy difícil. No es que mi pastor me lo enseñó, no es que no sé quién lo dijo en YouTube, no es que no sé por quién, a ver quién, Alducín. Vayan a sacarle al hermano de la cabeza lo que dijo Alducín y está equivocado. No es que lo dijo Alducín, no es que lo dijo Spurgeon, no es que lo dijo no sé quién, me da lo mismo. Pero es importante que nosotros antes de predicar y antes de enseñar podamos tener la capacidad de corregir, de instruirse bien en lo que va a predicar y enseñar. Porque con eso se van a quedar los hermanos. ¿Bien? Pues después usted no va a poder pedir disculpas ni perdón por lo que dijo y está equivocado. Es muy difícil que un predicador a la próxima predicación o diga, hermano, le pido perdón, disculpa, lo que yo le enseñé está equivocado. Eso es muy difícil que pase. ¿Bien? La que sigue. Entonces dice, ¿tendrá el mensajero el derecho de manipular la carta que le fue encomendada del novio a su novia que no ve hace meses y le extraña, cambiando el significado y la entonación de las palabras, incluso pasando por encima del escritor y su contexto? Y les voy a decir algo, hermanos, esto pasa sí o sí, y pasa en forma mucho más frecuente de la que nosotros creyéramos o la que nosotros esperáramos. Esto es el pan de cada día de las congregaciones. Que el hermano le da su propia intención, le da incluso su propia entonación verbal a la situación, cosa que el mensaje estaba puro y neutro, él inclina la escritura para apoyar su tesis. O sea, a veces tomamos la escritura para apoyar una tesis y torcemos la escritura para que la Biblia diga lo que yo quiero decir. O sea, ahí es un problema fuerte. Los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos, no sé, apóstatas, toda esta gente justamente hace eso. Pero cuidado, que eso también se puede hacer no queriendo querer hacer algo malo, pero por la ignorancia o desconocimiento o lo poco prolijo se puede llegar a eso. Entonces los predicadores, hermanos, amados, tenemos una responsabilidad dentro de la congregación súper, mega, hiper importante. Esto no es algo fácil ni algo trivial. Estamos ministrando a almas eternas, almas que no son nuestras. Por lo tanto, nosotros necesitamos pulirnos en esto. Volver al temor de Yahweh, ¿cierto? Y que lo que yo voy a enseñar, lo que yo voy a decir, tiene que estar súper, mega, hiper corregido. ¿Cierto? Ese es el punto. ¿Algún comentario sobre eso, hermano? Hermano Juan Carlos. ¿Sí? Bueno, es un tema delicado también, el error que cometen la mayoría de las iglesias cuando mandan al infierno por el diezmo.
Porque tú no puedes, a ti no te puedes mandar al infierno por el diezmo. Eso, ningún pastor va a pedir perdón por eso. O decir, me equivoqué por mandarlo al infierno por no diezmar. Entonces es un error garrafal. Y eso sigue pasando actualmente. Exactamente. ¿Alguien quiere comentar algo más? Hermano Juan Carlos. Hermano Ponce. Uno, por ejemplo, sobre el escritor, uno puede cometer el error de decirle a los hermanos que el nombre es Yeshua, no Jesús. Porque si es una palabra revelada que está escrita y se está revelando en este tiempo, que antes siempre se la hizo Jesús, pero el nombre verdadero, ¿me entiende? Hermano Juan Carlos tiene su micrófono apagado. Ok, sí, entiendo perfectamente el punto, pero ese concepto está en otro plano. ¿Está en otro plano? Claro, está entre lo bueno y mejor. ¿Te das cuenta? Claro, entre lo bueno y mejor. Mientras que estamos hablando de que sea bueno y peor, como que nivelar hacia abajo. Como tratar de infiltrar un concepto personal propio que la escritura me apoye. Eso no se puede hacer. Claro, yo me refería a la escritura. Sí, y como dice José Reyes, que después que uno lanza la palabra, después es como quebrar el jarro. Después no vas a poder tú tratar de arreglar el jarro. Ya la diste, ya la hiciste. Se necesita una potencia espiritual muy fuerte para después que tú ya cometiste el error, después decir, ¿sabes, hermano? ¿Se recuerdan que yo le enseñé esto? Sí. Perdón, hermano, perdón. Es que así se me enseñó. Pero, ¿sabes? Lo estuve revisando y eso está equivocado, hermano. Por favor, perdón. Pregunta, ¿quién hace eso? Porque el ego igual les complica. Entonces, cuidado, hermanos, con esto. Cuando vayan a predicar y enseñar, pero revisen eso. Llamen a algún maestro, llámenlo por teléfono, háganle un WhatsApp. Pregunten, hermanos, pregunten si los maestros están al servicio de los predicadores. Los maestros están al servicio de los predicadores. No es ninguna molestia molestar a un maestro. Es que no lo quería molestar, hermano. Pregunte, hermano, si estamos para eso. Nosotros estamos para ayudar en la predicación. Tiene toda la razón, hermano Juan Carlos. Yo, bueno, desde mi testimonio, yo pienso que uno, a veces por ignorancia, por comodidad, uno no iba a la palabra, sino que iba a lo que le enseñaban en la iglesia y lo que estaba ya estipulado. Y enseñaba, y más encima uno enseñaba y enseñaba errado. Y ese daño que uno hace, yo por lo menos lo reconocí. Yo hablo lo reconocí y de hecho yo me salí de donde estaba hace bastante tiempo. Pero el daño que se produce es grande. Es grande porque la persona que aprende así, tiene que reaprender. Entonces volver a caminar, pensando que uno esté caminando bien. Y vamos engañando gente y eso al final daña a mucha gente. Es una cadena, Y yo creo que uno no se puede quedar callado. Yo muchas veces publico cosas, pero a través de la palabra, y publico cosas para que la gente se pueda dar cuenta. No sé, porque digo yo, de la ignorancia uno comete muchos errores. Y estamos hablando de Dios, estamos hablando del Padre. Entonces, yo digo ¿cuántos daños se le hace a la gente? Entonces, que es un tema súper delicado. Y sobre, como decía el hermano, del diezmo, todos esos temas son temas que están tergiversados, están mal interpretados por la gente que corre los altares pidiendo y pactando. Y eso es muy, muy triste, muy triste. Sí. Bueno, qué bueno que el Espíritu Santo obró tan fuerte en su corazón que tuvo, voy a ocupar esa palabra, la hidalguía, ¿cierto? La hidalguía de pedir disculpas, de pedir perdón por lo expuesto, porque no lo había cotejado tan bien, porque fue lo que le enseñaron, y qué sé yo. Entonces, cuando uno ya se da la vuelta, uno ya le entra temor,
Por eso que Pablo esgrime una frase, y si la esgrime Pablo, el gran teólogo, el gran rabí, el que sube al cielo y baja del cielo, se le aparece Cristo camino a Damasco, lo deja 3 días ciego. O sea, si este hombre, comillas, ¿cierto? Él es capaz de esgrimir esta frase, hermanos, amados. Dice, yo estoy delante de vosotros con temor y temblor, para que lo que yo les diga no sea de palabra humana, de humano conocimiento, sino que sea una revelación, una iluminación, que les fomente a usted el cimiento en Cristo. Pero por favor, Pablo, ¿cómo se te ocurre decir eso? Si tú eres el grande, ¿no? El que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, Pablo, tú no puedes decir eso. Entonces Pablo tiene una conciencia mucho más superlativa, mucho más grande que nosotros. En el sentido de que Pablo está pensando, diciendo, ¿yo cómo lo hago para que lo que les voy a decir no sea entendido como que yo se lo estoy diciendo, sino que entiendan que Él es el Espíritu Santo que quiere formarlos a ustedes como hijos de Dios? Entonces, el Espíritu Santo tiene que interactuar en el predicador, tiene que interactuar el predicador con el Espíritu Santo, si no, no sirve. Será un monólogo, será un stand-up comedy, será un gustito que usted se quiso dar, ¿cierto? Le gustará que lo escuchen, le gustará tener cierta plataforma, o le gustará escucharse a sí mismo. Yo conozco a gente que le gusta escucharse a sí mismo. Y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. ¿Les gusta escucharse? O sea, es una vanidad superlativa, pero existe gente así. Entonces, nosotros debemos buscar nuevamente el concepto de Pablo. Y antes de estar con los hermanos frente, decirle, Espíritu Santo, úsame para que los hermanos sean inspirados y cimentados en amor. Por eso Pablo dice, yo doblo mis rodillas. ¿Se recuerda ese pasaje? Yo doblo mis rodillas. ¿Para qué? Para que yo lo que les vaya a decir cree fuerza, que cree piso, y sobre esa plataforma ustedes crezcan. Entonces la función del predicador, hermanos, es extraordinaria. Por eso es un ministro. ¿Se dio cuenta que es un ministro? Así como el pastor, el evangelista, el misionero, el maestro, el predicador, el profeta es un ministro. Y tiene una responsabilidad extraordinaria de alentar a los hermanos y de cimentarlos. Entonces, esto se necesita, hermanos, volver a las bases. Y si usted no entiende un versículo, pregunte. No lo dé porque sonó bonito o porque le cuadró en el sermón, sino que tiene que tener una suerte de estructura teológica, porque eso le va a dar vida a los hermanos. Y sobre todo entendiendo que las almas no son nuestras. Las almas son de Cristo. Amén. Claro. ¿Algún comentario? Hermano Marcos, ¿algo? Hola, hola. Yo escuchando, aprendiendo nomás. Creo que se cometen más errores hoy en el tiempo actual por el hecho que muchas personas anhelan predicar no teniendo el llamado a predicar. Y eso nos lleva a ir cada día aprendiendo más un error sobre otro error. Y eso pasa también, pienso yo, por el respeto que se le debe dar a la obra del Señor, ya que, como bien decía usted, la obra es de Él. Y Pablo lo dice, porque Él la compró con su propia sangre. Así Nosotros estamos llamados a ministrar, a ser mayordomos, si se puede decir. Perfecto. Y un mayordomo no puede hacer bien su labor si no sabe qué es lo que le agrada al dueño de eso. Sí, nosotros tenemos conceptos totalmente equivocados, hermanos, y están acuñados en el quehacer de la estructura de la congregación, no de la iglesia, sino que la congregación. Mire, el concepto de los ministerios de Efesios 4:11 tiene que ver con la diaconía, con el servicio. Están al servicio de la iglesia, al servicio de la congregación, ¿no? Para perfeccionar a los salvos o a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que son santos, pero son imperfectos. Y los vamos a perfeccionar para que maduren a través de la predicación, de la enseñanza y todo esto.
El problema que nosotros tenemos, un problema basal y grave, es pensar que estos ministros son dones de gobierno. ¿Perdón? ¿Y esa de dónde la sacaron? Es que nosotros somos de gobierno, hermano. Nosotros somos ministros de gobierno. Nosotros gobernamos. Sí, nosotros somos de gobierno. Y ahí es donde viene la nariz larga, ¿no? De gobierno. Porque pertenecemos al reino de los cielos. Entonces el reino es Entonces, el reino del gobierno. El punto es el siguiente. El concepto del ministerio es un doulos. ¿Se recuerdan del doulos? ¿Alguien lo puede decir? ¿Se recuerdan del doulos? ¿Qué significa? A ver, ¿quién se recuerda del doulos? ¿No? Ya, el doulos se trata de lo siguiente. ¿Se recuerdan esos barcos antiguos cuando de bajo nivel salían unos remos hacia afuera del barco y un señor estaba al medio abajo con un tambor? ¡Pum! 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 Entonces iban remando conforme al golpe del tambor. ¿Bien? Y si el señor golpeaba más rápido, es porque hay más rápido. Entonces, esos esclavos se les llamaban doulos. Entonces, los ministros de Efesios 4:11 son doulos. Son los que hacen que la iglesia avance y madure y crezca. No son de gobierno. No sé quién inventó eso. No son de gobierno, son de servicio. Nosotros los maestros estamos al servicio de los predicadores. Y mi deber es ayudarle a usted en algún versículo que no le cuadre o no entienda el significado basal etimológico. Entonces nosotros somos servidores. No somos de gobierno. Es que la Biblia dice que gobiernen bien su casa para gobernar bien la iglesia. ¿Y dónde dice eso? Busquen ese versículo no dice eso. El versículo dice que gobiernen bien su casa para que sirvan a la iglesia. No dice que gobierne la iglesia. Búsquemelo donde quiera. La Reina Valera, la Félix Torres Amat, la que quiera, no dice eso. No dice que nosotros gobernamos la iglesia. Dice la Biblia que nosotros servimos a la iglesia. ¿Cambia o no cambia? Ya, la siguiente diapositiva, Claudio. ¿Alguien podría buscar ese versículo mientras tanto, no? Búsquelo en Google. ¿Qué sale? Y entonces, acá yo puse algo que es como lo que sucede. Acá está el Cantar de los Cantares, ¿cierto? Capítulo 8 del verso 6 al 7. En la parte izquierda, donde está con un demarcado rojo, es como el texto dice en forma purista. Y es como si leyéramos, dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es tu... Ahí está. Y entonces esta versión dice, al lado izquierdo, dice, con ese recuadro rojo, dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto, lo menospreciarían. Entonces hagamos una cosa, hagamos cuenta que esta carta, ¿no?, la toma el cartero, y mientras se la lleva a la novia, a la amada, ¿no?, él revisa la carta y la lee. Entonces él dice, está cursi esta carta, como que no cuadra, es muy salamera, muy cursi, muy poética. Entonces él le cambia algunas palabras. Entonces dice, en la parte derecha, ¿no?, de la pantalla, con enmarcado amarillo, dice, ponme como una marca sobre tu corazón.
como un tatuaje sobre tu brazo. Claro, porque, no sé, el amor suena muy cursi, dejémoslo en cariño nomás. ¿Qué tanto? Ya cariño, así cariñoso, cariñoso, amoroso, amoroso, amoroso. Y sigue abajo y cambia afecto por amor, cambia mares por ríos, lo tendrían en menos. Entonces, y ahí hay que tener cuidado, porque el predicador no tiene que darse esos gustos de cambiar la escritura a su antojo, porque a él le suena mejor. No, la Biblia dice así y así se queda. Nosotros tendríamos que hacerle empeño de nosotros subacreditarnos a la escritura y no que la escritura se subacredita a nosotros. Entonces eso puede suceder y eso pasa muchas veces, hermano. Y los hermanos cambian los tonos incluso del verso que está en neutro, pero como está en neutro, él le da un tono que no corresponde. O lo hace como si estuviera enojado y el texto no está enojado. No sé, voy a inventar un pasaje. Cuando le hablan a Cristo de Herodes. Entonces, el predicador le da una entonación que es neutra en la escritura, pero él dice, no sé, dile a esa zorra que está equivocado. No. Entonces uno dice, pero ese tono, ¿por qué se lo dio así en ese tono tan duro? O cuando dice el pasaje que Cristo sacó a los mercaderes de los patios del templo, entonces el hermano toma un tono súper duro diciendo, salgan de mi casa que la han vuelto una cueva de ladrones, así con ira, con ímpetu. Pero es curioso porque el texto es neutro. Perfectamente lo puede haber hecho en un tono mucho más bajo y en un tono quizás tan misericordioso, en justicia, pero nosotros les damos esos tonos, ¿se entiende? Nosotros como que nos encontramos en el derecho de darle la intensidad al pasaje. O se las damos o se las bajamos. Cuando yo le dije una vez, cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Entonces el hermano le da una intención al pasaje que el pasaje no tiene. Dice, la mujer que tú me diste, ¿ah? La mujer que tú me diste, esa me dio de comer, esa la que tú me diste. Entonces el hermano dice, ve, Adán le está echando la culpa a Dios de lo que sucedió. Sí, pero el pasaje es neutro. El pasaje perfectamente puede aludir de que, lo he dicho varias veces esto, de que Adán está en una condición casi de un niño atemorizado, y como nunca había visto o escuchado una mentira, y a la pregunta él responde con la verdad. Dice, la mujer que tú me diste me dio de comer, y yo comí. Y eso es lo que sucedió, pues, hermano. Entonces ese tono de enojado, o de despectivo, de arrogante, de querer casi abofetear a Dios, esa entonación, ¿quién la da? ¿El texto? No, el texto es neutro. La entonación se la damos nosotros. ¿Ve? Entonces, el hermano está predicando y se acerca a Judas, a Cristo, y el hermano dice, se acerca Judas a Cristo y le da un beso en la cara. Entonces Cristo lo mira y le dice, con un beso entregas a tu maestro. Duro, ¿se entiende? Con un beso entregas a tu maestro. Pero el relato no dice así en ese tono. Puede ser perfectamente que Cristo se acerca en la situación, Judas le da el beso y Cristo perfectamente le puede decir, con sus ojos quizás llenos de lágrimas, viendo la situación, y lo puede reconocer diciéndolo así, de este tono. Judas, con un beso entregas a tu maestro. Entonces, ¿quién le dio el tono? ¿La escritura? ¿La entonación se la dio la escritura? No, la intención y el tono se lo di yo. Entonces, la intención y el tono que yo le di va a ser conforme a lo que yo pienso del texto. ¿Se da cuenta que es muy importante el predicador? Entonces, hasta puede sonar que Cristo fue irónico. Y no fue irónico. Nunca se le dio a él un ápice de pecado. Entonces, cuando le dice a él, con un beso entregas a tu maestro,
No hubo ninguna pizca de ironía. Entonces, ¿cómo le puede decir amigo si lo está entregando? Bueno, Cristo lo consideraba así, uno de sus discípulos, el mismo que mete el plato con él en la mesa. Entonces, cuidado con eso, hermanos. Ustedes y yo también, obvio, necesitamos encontrar los tonos y el ímpetu adecuado a la escritura. ¿Bien? ¿Algún punto, hermanos? Dame la próxima diapositiva, por favor, Claudio. Mientras. ¿Algún comentario, hermanos? Hermano Juan Carlos, hay un comentario, igual lo compartí en el chat, lo compartió nuestra hermana Verónica, ¿ya? Bien. Y pone, dice, el abro proviene de la raíz griega doulos y se refiere a alguien que está vinculado a otra persona con el fin de atender sus necesidades. La sumisión de un doulos se sitúa en un nivel más alto que la de un diácono o sirviente. Marcos 10:43, Marcos 10:43-45 de la Reina Valera, y coloca el texto, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Perfecto. Te das cuenta que es un servidor, es un doulos, es un diácono. Nosotros los ministros estamos al servicio de los hermanos, al servicio. Y nuestra honra es el servicio, no el cargo. Entonces nosotros debemos darle una vuelta y empezar de cero. Sigamos con la próxima diapositiva, por favor. Cuidado con este punto que viene, porque nosotros podríamos caer incluso en esto, en el tema de la pseudo arrogancia disfrazada con humildad. Dice, ¿acaso el mensajero es más importante que el mensaje? La respuesta es no, ¿cierto? La que sigue, para que no se nos vaya la hora, dice Lucas 24:44-47, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, la verdad es revelada y tiene su piso fuerte en los escritos de Cristo, a través de la ley, los profetas y los salmos. O sea, nosotros los predicadores podemos tener la seguridad de lo que estamos predicando es verdad. Entonces, hermanos, con todo el ímpetu, con toda la fuerza, usted predique con denuedo, porque lo que está predicando es verdad a 100. ¿Bien? La que sigue, por favor, Claudio. Me parece que quedan pocas. ¿Se recuerda esto? ¿Qué es la ley, profetas y salmos? ¿A qué se traduce esto en un solo libro? En la Tanaj, ¿cierto? La ley sería el Pentateuco, los profetas y los salmos, y eso se traduce a la Tanaj. Entonces, dice, el mensaje basal de toda la escritura es Cristo, por lo tanto, el predicador debe dirigir el sermón a Cristo y sus resultados redentores por su sangre en la cruz. ¿Bien? Entonces usted tiene toda la seguridad de predicar a Cristo y su sermón va a tener buen piso, tiene buen eje. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué hace la Biblia? La Biblia dice, el Mesías nacería de una mujer. Nació de una mujer. El Mesías nacería en Belén de Efrata. Nació en Belén de Efrata. El Mesías nacería de una virgen. Nació de una virgen. El Mesías tendría autoridad profética. La tenía. El Mesías sería luz para los gentiles. Lo fue. El Mesías moriría. Murió. El Mesías montaría un pollino, un burro joven. Lo hizo. El Mesías sería vendido por 30 monedas de plata. Fue así. El Mesías tendría un mensajero que preparara el camino. Así fue, Juan el Bautista.
el Mesías haría señales que nos mostrarían que Él está presente. Isaías es eso. Entonces, nosotros tenemos plena seguridad de que cuando prediquemos la palabra, estamos predicando algo que tiene piso, tiene peso, tiene fuerza, tiene impronta. Entonces, eso nos da una seguridad, nos da espalda. Esto no es fantasía, sino que esto es verdad. ¿Bien? ¿La que sigue? 1 Corintios 2:2, pues había decidido que cuando estuviese con ustedes, olvidaría todo excepto a Yahshua, el Mashiach, y hasta él solo como alguien que había sido ejecutado en la estaca como un criminal. Entonces Pablo está diciendo, yo sé de todo un poco, sé de filosofías, sé varios idiomas, no sé, pero cuando me propuse predicarles a ustedes, lo único que me propuse fue predicar a Cristo y a este crucificado. Entonces nuestra predicación tiene que basar en eso. Tu predicación siempre tiene que ser cristocéntrica, por lo más acercado a lo cristocéntrico, porque toda la Escritura habla de Cristo. ¿Bien? La que sigue. 1 Corintios 2:1. En cuanto a mí, hermanos, cuando fui a ustedes, no fue con una elocuencia y sabiduría sorprendente que les anuncie la verdad de Yahweh, la cual estaba previamente escondida, pues había decidido que cuando estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Yahshua, el Mashiach, y hasta él, solo como alguien que había sido ejecutado en la cruz, como un criminal. Entonces nuestra predicación siempre tiene que ser cristocéntrica, siempre. La que sigue, o sea, nosotros por donde vamos a la predicación, uno siempre tiene que tocar a Cristo. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí hay un punto. Si yo necesito predicar a Cristo y las virtudes de Cristo, yo necesito conocer a Cristo y las virtudes de Cristo. ¿Cómo voy a predicar las virtudes de Cristo si no conozco las virtudes de Cristo? Por eso que los predicadores tienen que ser personas entendidas en la doctrina. La que sigue, por favor. ¿Qué es una virtud? Son aquellas características de una persona que son esperables o deseables por la sociedad. Suelen tener consecuencias positivas en la persona o en su entorno. Por ejemplo, la honestidad, la prudencia, el respeto. Entonces yo necesito predicar a Cristo y sus virtudes, pero para eso yo necesito conocer las virtudes, tanto de Cristo, ¿cierto?, como también de la obra de Él. ¿La que sigue, por favor? ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? Las cuales representan su carácter. Esto para nosotros ya es familiar, ¿cierto? Mire, escuche esto. Lo voy a leer y usted se va a dar cuenta de inmediato dónde está. Fe, paz, amor, gozo, bondad, paciencia, templanza, benignidad, mansedumbre. ¿Dónde está eso? Gálatas capítulo. Gálatas. ¿Cuánto? Gálatas capítulo 5. 5. Entonces, fe, Hebreos, paz, Juan, amor, Juan, gozo, Juan, bondad, salmos, paciencia, tesalonicenses, templanza, Juan, benignidad, Efesios, mansedumbre. Todo esto habla de Cristo. Entonces yo voy a predicar de la fe de Cristo, de la paz de Cristo, del amor de Cristo, del gozo de Cristo, de la bondad de Cristo, la paciencia de Cristo, la templanza de Cristo, la benignidad de Cristo y la mansedumbre de Cristo. Amén. La que sigue. Cultivamos un carácter similar al de Cristo, mediante la obediencia y el autodominio. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces todo esto se trata de Cristo, no se trata de nosotros. Se trata de Cristo y las cualidades que Él tiene. Y nosotros debemos predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero para predicar y enseñar eso, nosotros debemos conocerlo. Entonces, el predicador debe ser irreprensible para sus pares y así su predicación no tendrá estorbo, nada estorba, ¿cierto?, al oído de sus interlocutores. Ser ejemplo para los demás, si fuera posible, aunque sea joven. 1 Timoteo 4:12,
no permitas que nadie te menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo a los creyentes en la palabra, la conducta, el amor, la fe y la pureza. Es decir, ser ejemplo en virtudes. Entonces nosotros debemos tener el carácter de Cristo. Nosotros debemos tener amor, gozo, paz, fe, benignidad. Todo ese fruto tiene que estar en nosotros. Ese carácter de Cristo reflejado. ¿Bien? ¿Aquí sigue? Es un clásico dentro de las congregaciones que se les pida a un hermano que predique o improvise una predicación, pues el predicador designado no llegó. Esto es un clásico de las congregaciones. Sí, de repente pasa que alguien se enfermó, no alcanzó a llegar, un problema de tránsito, no alcanzan a llegar. Obviamente va a suceder. Pero esto no puede ser el pan de cada día. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto que los predicadores tienen que prepararse. Esto no puede ser un rato para otro. Sí, yo sé que los hermanos deberían estar preparados para en cualquier momento les pueda tocar, no sé, algo, un sermón guardadito en la agenda. Pero nosotros debemos darle al predicador el beneplácito de que tenga su tiempo para hacer su predicación, ¿no? Esas predicaciones prefabricadas encima a veces no salen tan bien. Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros simplemente seríamos un címbalo que retiñe. Así que si en algún momento tuvo que predicar encima y el Espíritu Santo lo usó, simplemente hay que glorificar a Cristo por su misericordia. Bien, la que sigue, por favor. Ya estamos terminando. Dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mira esta versión Kadosh abajo, la misma. Dice, haz todo lo que puedas para presentarte a Yahweh como alguien digno de aprobación, como un obrero sin necesidad de avergonzarse, porque maneja sin titubeos la palabra de verdad. Entonces los predicadores tienen que ser expertos en teología. Expertos. Bien, la que sigue. ¿Qué significa procurar? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué significa procurar? Respuesta, la que sigue, por favor, Claudio. ¿Qué significa procura? Procurar, hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa. O sea, intentar, pretender, tratar, esforzarse, proponerse, acometer, emprender, proyectar. O sea, nosotros debemos procurar con diligencia ser mejores predicadores cada día. Que nuestra predicación sea limpia, nuestra predicación sea clara, sea sencilla, sea directa, no le peguemos tantas vueltas al tema, que sea más clara, más simple. Que si viene una hermana que invitó al jefe de la fábrica o a la secretaria de la oficina, nosotros podamos expresar una predicación clara, concisa, y que sea de un diálogo entendible para que Cristo sea glorificado en los corazones de esas personas. Amén. Me parece que esa es la última, Claudio. Ya, hermanos, ¿algún comentario? Y cerramos. Yo tengo una pregunta. Bien. Yo me estoy cuestionando lo que son la forma de expresarse Jesús mediante las parábolas y el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, que realmente no es entendible. Si un predicador habla también a los chinos, se puede decir, bueno, Jesús también habló así. ¿Cómo o dónde queda eso entre hablar con veracidad, con claridad, si Jesús tampoco lo hizo en esos momentos? Bueno, aquí hay que hacer algunas diferencias. Cuando Cristo habló a las personas, lo hizo en parábolas, y la parábola es lo más sencillo de lo sencillo. Primera cosa, habló en arameo, pudiendo hablar incluso en hebreo, porque aquí hay tres tipos de hebreo. Un hebreo clásico, un hebreo poético y un hebreo judicial. Pero él prefirió hablar en arameo, que es una lengua popular, ¿cierto? Y habló bien en blanco y negro, bien en sencillo. Por eso ocupó la parábola. Entonces, más que tratar de hacerlo súper, mega, hiper difícil, lo hizo súper, mega, hiper fácil para entender. Bien. Ahora, el tema del Apocalipsis,
ahí hay una situación cosmológica en el sentido que, claro, hay situaciones en el Apocalipsis que son mucha metáfora, muchos símbolos, pero no por eso está difícil. Está difícil para nosotros, que no tenemos una enseñanza tan clara del Apocalipsis. Pongamos, no sé, si alguien dice, vamos a predicar sobre, o hacer un estudio del libro de los Hechos. Bien, dale, genial. Pero si decimos, no, vamos a hacer un estudio del Apocalipsis. No, hermano, el Apocalipsis, como que no sea una bóveda oscura. Pero cuando nosotros nos adentramos al Apocalipsis, después decimos, ¿sabes que no está tan difícil el Apocalipsis? ¿Y nosotros por qué le teníamos tanto miedo al Apocalipsis? Entonces simplemente tenemos ese elemento por no conocer. Pero cuando ya lo conocemos, nos es más fácil. Lo mismo cuando les pasa a ustedes, terminemos este tema de la homilética, después ustedes van a decir, no era tan difícil predicar. Mira, no era tan difícil hacer el bosquejo. ¿Por qué ahora nos resulta tan complicado? Porque no tenemos el conocimiento de la situación. Pero cuando lo tengamos, no nos va a ser tan difícil. ¿Se entiende? Eso, no es tan difícil. ¿Algún comentario? Gracias. Jacqueline, Samudio. ¿Algo? Te veo ensimismada. ¿Algo? ¿Nada? No, hermano Juan Carlos, una acotación a lo que usted dijo, que el predicador tiene que ser un experto en teología. O sea que estamos hablando de que hay muy pocos predicadores en los púlpitos, porque no todos son expertos en teología. O sea, hay muchos que tergiversan la palabra, la adulteran, pero maravillosamente. Por eso que un ministro, si el predicador es un ministro. Sí. Entonces ahí se te cierra el camino. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con este estudio es tratando de acercar a los que no son ministros, que son el 99.9 de los hermanos que predican los martes y los jueves, por último acercarse un poco a esa estructura que tiene el ministerio, que tiene la capacidad de extraer el mensaje de Dios a un tiempo específico o una congregación específica, traer una palabra, comilla, un rema. Pero como nosotros no somos predicadores de fuste, necesitamos algunas técnicas que nos ayuden a acercarnos a eso y tener un desarrollo mucho más ético y, comillas, bueno delante de un púlpito de un día martes, un día jueves. Pues nosotros no vamos a predicar en un gimnasio con 1000 personas y tampoco vamos a predicar en un estadio con 60.000 personas. Para esos lugares, los organizadores van a ocupar los hermanos que tienen el don y tienen el ministerio. Pero para nosotros que ocupamos un día martes, un día jueves, con 35 a 40 minutos máximo, por último ocupar ciertas técnicas o ciertos elementos que nos ayuden a hacer un sermón claro, preciso, con una idea preconcebida bíblica, y con eso se vayan para su casa los hermanos. Eso es esto. Esto es justamente, no es para los que tienen el don y el ministerio. Porque el que tiene el don y el ministerio ya lo tiene. Incluso el hermano que es predicador de fuste, de carrera, de don y ministerio, él debería estar sentado acá. ¿Se entiende? Claro. Pero como no lo tenemos, nosotros debemos tratar de acercarnos a cómo lo hacen ellos. Entonces, son técnicas que nos podrían servir para. Ese es el punto. Entonces, cuando un maestro, perdón, un predicador usa un bosquejo, que siempre cuando hace su bosquejo pone título, introducción, doxología, versículo áureo, desarrollo, aplicación, conclusión, llamado, ¿por qué nosotros no podríamos hacer eso también? ¿Cuál es el problema? Y así nos ayuda a ordenarnos y no nos permite salir y dar unas 500.000 vueltas y volver. Como que nos ayuda a mantenernos centraditos en el mensaje. O sea, ese es el propósito de estos estudios. Ayudarnos un poco en la metodología que usan, comillas, los grandes predicadores, que no se les nota, pero lo ocupan. Eso. Ahí la palabra de Timoteo que decía usted, perdón, que se procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
Muchas veces cuando no nos presentamos o no se presentan aprobados, el Señor tampoco respalda. La vergüenza, ¿cierto? Por eso es que nosotros los predicadores, porque también predico y ustedes también, más de alguien, todos quizás, cuando vamos caminando hacia el púlpito, ¿qué hacemos? Nos vamos encomendando al Espíritu Santo. Desde antes. Señor, Señor, Señor. Y lo Señor, otro, ten misericordia. otro hermano Juan Carlos, yo siento que bueno, en la iglesia faltan muchos maestros, faltan maestros. Y hay muchas congregaciones o iglesias no les gusta tener maestros tampoco, porque Claro, el maestro es el que tiene la verdad, o sea, la palabra, que estudia la palabra. Entonces, y por decirlo así, un charlatán claro. no le conviene tener un maestro, Bueno, creo. la apostasía sacó a los maestros de las congregaciones. Exacto. En cada congregación debería haber un maestro. Debería, sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Efesios 4, 11 y 12, dice que la iglesia es ministrada por 5 ministros, Sí. no por uno. Mm. 5. ¿Y los otros 4? ¿Dónde están? Amén. No es que no tenemos, es que acá no hay. ¿Y culpa de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién no quiso que ustedes tuvieran? No, sí, no es culpa del Espíritu Santo ni de Cristo. ¿O no? Ya, ¿algún comentario, hermanos, para cerrar? Gracias. Tiene que ver mucho con los egos de los pastores igual. Porque si de una u otra manera el maestro está cumpliendo su ministerio, ¿a quién le van a llegar todas las preguntas? ¿Quién va a ayudar a los predicadores? El maestro. Entonces el pastor se va a sentir pasado a llevar. Entonces a mí me tocó vivirlo. No es que yo sea el maestro de ninguna manera. El tema es que uno le pregunta al que sabe más, pero no al pastor precisamente el que sabe más. Entonces por ahí el pastor con su ego se siente pasado a llevar, por mano. Es el tema de muchas iglesias, El pastor no deja crecer a otro. Y bueno, ahí hay que echarle mano realmente, como alguien diría, no echemos todo al mismo saco, porque nos pasamos por encima a pastores que realmente tienen su corazón puesto, sino que a los malos obreros, ¿no? A los malos, ciertos Claro, sin duda. ministros, sino que, claro, ideal que el maestro esté en concordancia con el pastor, que los dos coincidan en la doctrina. Y ahí tú tienes una iglesia, una congregación que se va, pero de película hacia arriba, vamos. O sea, hay una relación íntima entre el maestro y el pastor. Así que esperamos que se dé. Perdón, Juan Carlos. ¿Mm? Perdón, lo que pasa es que yo, bueno, estoy hablando en base a lo que yo viví. Sí, porque claro. yo viví Sí. aquello. Yo viví, de hecho, de una u otra manera, el maestro o el muchacho que sabía más fue echado de la iglesia, de la congregación, y fue acusado de que dividió la iglesia. Sí. ¿Cachai? Entonces, el tema es que quizá el pastor no tenía la herramienta para poder sobrellevar aquello. Como dices tú, claro, tiene que haber un tipo de amalgama. Tienen que los dos coordinar, algo coordinado. No sé, estar en la misma sintonía para que en pos de la iglesia, de los hermanos. Sí, eso. Justamente aquí el fin mayor, claro, el fin mayor son los hermanos. La grey, la masa, los hermanos son los que tienen que ser los bendecidos. Los temas de los egos juega igual, pero nosotros debemos bajar la guardia y ser hombres humildes para dar a entender que aquí el fin mayor es el beneficio de los hermanos. ¿Bien? Eso. Amén, mi hermano Hermano Juan Carlos. ¿Mm? Hermano Juan Carlos. ¿Sí? Hay una pregunta de nuestra hermana Carolina en el chat. Nos dice ella, yo quería saber cómo se sabe el tono que se da a la predicación sin adulterar lo verdadero, la intención con la cual el Señor quiere trabajar en las almas. Bien.
Para eso hay que estudiar hermenéutica, el arte de interpretar. Cuando tú estudias el texto en varias versiones bíblicas, va dando señales, y si tú estudias al autor, tú vas dando señales. O sea, todos nosotros vemos que Pablo es mucho más duro que Juan, ¿cierto? En su doctrina. Entonces uno va conociendo al mensajero, porque Dios también ocupó el temperamento del mensajero. Entonces todo eso se estudia en hermenéutica. No se puede hacer si no se estudia hermenéutica, el arte de interpretar. Bien, hermanos, que el Señor nos bendiga. Muchísimas gracias. Se encuentra por ahí nuestro hermano pastor Dino Rojas. Por aquí estoy. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Bueno, acá yo quisiera compartirles algo a los hermanos, que en justicia corresponde. ¿Ya? En justicia corresponde. Nuestro hermano pastor Dino, que es pastor de la iglesia en Santiago, en el espejo.Carlos Espejo, ¿cierto? Con él hicimos unos estudios por 2 años seguidos, completos. Entonces, eso habla muy bien de él, de su corazón, que su interés mayor es que crezcan los hermanos en doctrina. Así que lo quisiera reconocer públicamente entre ustedes, de que aquí tenemos un hermano pastor que su corazón está volcado a que los hermanos aprendan. Así que muchísimas gracias, hermano Dino. Y de hecho Sí, mañana pues sí. tenemos una sorpresa por ahí, ¿cierto? ¿Algo que nos comente? Sí, correcto. Bueno, mañana está invitado nuestro hermano Juan Carlos acá a la iglesia. Y me parece que el hermano Claudio va a mandar el link al estudio bíblico. Así Sí. que para los hermanos que quieran conectarse, ningún problema. Bueno, si alguien quiere venir que es de acá cerca, también está invitado, están las puertas abiertas. Así que de eso se trata. Pues siempre la intención es que la gente aprenda y que estemos preparados. Al Así final es. la obra y las ovejas son del Señor. Bien. Nada más que Sí, eso. mañana vamos a enviar el link para que los hermanos de fuera de Santiago puedan verlo. Y los hermanos que están dentro de Santiago, el Espejo, se pueden participar en el culto mejor. Así nos conocemos y nos saludamos. ¿Les parece? ¿Algún comentario más, hermanos, si cerramos? Se agradece. Hermano Juan Carlos. Perdón, hermano Claudio. Invitar a los hermanos, al hermano Esteban, yo le digo al Esteban, al hermano Esteban, yo le invito. Es pésimo, hermano. Se te acopló el micrófono, pero entendemos, sí. Todos los hermanos invitados, hermano Marcos, si está cerca y puede compartir un culto, ahí nos gozaremos. Va a ser transmitido, sí, la predicación. Incluso, ¿por qué me interesaba transmitirla? Porque dentro de los sermones hay un sermón que se llama un sermón temático, y el que vamos a hacer mañana. O sea, ahí va a haber un ejemplo de un sermón temático, que es el más sencillo, pero no es el más fácil, pero sí el más sencillo. ¿Bien? Ya eso, hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo. Gracias por su tiempo, gracias por su compañía, gracias por haberse quedado un ratito más. Oremos, ¿les parece? Oremos al Señor. Amén, mi hermano Juan Carlos. Hermana Karen, si usted tiene su micrófono encendido, si usted nos podría llevar en oración, por favor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús te damos Alabamos. por Gracias. estas palabras maravillosas, estas enseñanzas que nos permiten crecer más para ser Gracias. unos buenos servidores y poder llevar más ovejas a tu rebaño, Señor, poder salvar más almas, cuál es el deber ser de cada uno de nosotros, llegar más a Amén. ti. Damos gracias a nuestros guías, Alabamos. que Gracias. son en estos momentos Juan Carlos y su asesor Claudio, que Alabamos. siempre nos ayuda también a poder entrar y poder tener ese gozo de estar un encuentro con el Señor de lo que Él quiere que aprendamos.
Gracias, Amén. Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Te alabamos, gracias. Bien, hermanos, bendiciones, la paz del Señor.